Bueno, ¿cómo evitar la colisión? ¿De qué se trata esto? Miren, busqué unas estadísticas. Dice así, según la fuente, El Cronista, para que haya fuente. Dice, el 52% de los accidentes de tránsito ocurren por distracciones. En el año 2019 murieron 36.096 personas en accidentes por distracciones. Es una pena, ¿no? Es como que da lástima, porque decís, bueno, no sé, fue un desperfecto, algo que no lo podías evitar, pero vos decís por distraerte. Van a morir 36.000 personas, que no necesariamente es el que va en el auto, sino tal vez otras personas afuera que no tenían nada que ver. Bueno, mueren muchas personas al año por distracciones. Y también dice este periódico, las distracciones más comunes son el celular, dice, enviar mensajes, están en orden de los que más causan accidentes. Enviar mensajes de texto, es decir, ir tipeando mientras manejas, usar el teléfono mientras se conduce, ¿no? O sea, enviar texto es lo peor, pero también usar el teléfono, puede que no esté enviando texto, pero eso también causa accidentes. Configurar rutas en el GPS o utilizar el GPS, estar mirándolo, ¿no? Estar pendiente del GPS o estar buscando, mirando, configurando. Ajustar la radio. Esto me sorprendió, pero por ajustar la radio, por distraerse ahí a buscar una emisora o a ver no sé qué. Ahora también la radio tiene mucho que te mira los contactos, que te atiende la llamada. Tenés comando en el volante, pero ajustar la radio está en tercer lugar. Arreglarse, pone entre paréntesis, ponerse maquillaje o peinarse. Y por último, atender niños o a otros pasajeros, que a veces, no sé, volcó la leche, está gritando, pasó algo y bueno, por mirar o darte vuelta mientras estás manejando, se producen colisiones o choques. Hebreos 12, les voy a leer del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá el autor a los hebreos nos insta a que nosotros hagamos dos cosas. Dice que nos despojemos del pecado y del peso. Y también dice, el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Entonces acá es la comparación que yo hago con el vehículo, ¿no? Cuando uno tiene el accidente. En todos los casos que leímos, que te maquillas, que pones la radio, que el GPS, que el texto. Cuando sacás los ojos del camino, cuando apartás tu mirada del lugar a donde tenés que ir, ahí es cuando te distrajiste y la chocaste. Nosotros estamos corriendo, es como quien va en un vehículo. Dice, nosotros tenemos que ir corriendo como si es una carrera. No vamos en un vehículo, el gráfico es ir corriendo a pie, ¿no es cierto? Ir corriendo una carrera. Y dice, vos tenés que tener un objetivo claro, tenés que poner los ojos en Jesús, no tenés que apartar los ojos de ahí. Si vos apartás los ojos de Cristo, porque empezás a mirar otra cosa, te empezás a distraer, ¿qué va a terminar pasando si fueras en un auto? Chocás tu vida espiritual, te desbarrancás, te perdés, te vas para un lugar que no era el lugar donde el Señor quería que fueras. ¿Por qué? Porque quitaste tu mirada de Jesús. Y también dice que para correr, para ir mejor, para ir más cómodos, para llegar más lejos, para no tener complicaciones en esta carrera, tenemos que despojarnos del peso. ¿Sí? Un corredor, cuando está compitiendo en la carrera, no va con una mochila llena de piedras, ni con la zapatilla con unas pesas, ¿no es cierto? Se despoja de todo lo que más pueden, hasta la ropa es liviana, para que no tengan cosas que les perjudiquen en su caminar o en su correr o en su carrera. Entonces, esta es el gráfico que nos quiere poner en nuestra mente el autor y nos dice que nosotros corramos despojados de las cosas, ¿no? Y por ahí tenemos distracciones, tenemos pesos en nuestra vida que nos hacen no poder viajar o no poder correr livianamente. Y son las complicaciones, esas cosas que nos distraen. Y dice también que hay pecados que nos acechan, nos asedian, nos ponen trampa. Es Satanás que quiere que nosotros nos distraigamos. Miren, si hay algo por lo que Satanás gana terreno, es por las distracciones. Es muy difícil que cuando una persona ama al Señor y quiere seguirlo, se le presente algo que es pecaminoso, así muy oscuro, muy claramente algo que no es de Dios, y vaya por ese camino. Normalmente lo evitamos porque sabemos que está mal.
Entonces Satanás no va a lograr hacernos ir por un camino totalmente errado, pero sí nos distrae. Y cuando nos distrae, lo mismo, estamos yendo para otro lado, nos empezamos a desviar del camino y terminamos chocando porque hemos quitado la mirada del Señor Jesús. ¿Qué nos distrae de los objetivos espirituales o de esta carrera o de esta meta? ¿Qué nos saca la mirada de Cristo? El ocio, las redes sociales. Dentro de la categoría ocio he puesto redes sociales, entretenimientos, deportes, música, la búsqueda de placeres. Estas son cosas que nos distraen, hacen que quitemos nuestra mirada de la meta del Señor Jesús, del camino por el que tenemos que ir, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, pero pasamos mucho tiempo, perdemos mucho el tiempo en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en las distracciones que nos da el internet, el teléfono. No necesariamente todo es malo, a veces uno puede utilizar las redes incluso para fines espirituales, compartiendo cosas, atrayendo, ayudando personas, encontrando personas en donde hacer la obra. Pero también tenemos que reconocer que perdemos mucho el tiempo, a veces ni siquiera con cosas que vos decís, bueno, estoy en el celular mirando cosas feas. No, a veces podemos estar mirando noticias, por ejemplo, o el dólar, o qué sé yo, que le guste, o algún equipo que uno sigue de deportes. No son cosas pecaminosas, pero cuando querés ver, estuviste 2 horas, 3 horas, 4 horas, sumando en el día. No digo 4 horas de golpe, pero a lo mejor en 15 minutos acá, 10 minutos allá, 20 minutos allá, terminaste horas y horas enfrente de la pantalla perdiendo el tiempo. Y eso te distrae del objetivo. Y resulta que cuando vos te distraes del objetivo, terminás chocando. Como cuando en el auto vos sacás los ojos de la ruta. Bueno, también las responsabilidades a veces, aunque son importantes, tenemos que ser responsables. Dios nos manda a ser responsables. A veces las responsabilidades pueden resultar un estorbo para el objetivo que tenemos como cristianos. Tenemos que entender que todas las cosas de la vida tienen que apuntar a nuestro servicio en el reino de los cielos y no que nuestro servicio en el reino de los cielos sea una cosita más que le agregamos a nuestra vida entre todas las cosas que tenemos y andamos como luchando en poder repartirnos entre todo lo que tenemos que hacer. Bueno, las responsabilidades tenemos el trabajo, los estudios, los compromisos, a veces que tenemos familiares o lo que sea. El trabajo, que es algo tan bueno y tan importante y que la Biblia nos manda a trabajar con nuestras manos, a compartir con los que no tienen, incluso si nos demanda demasiado tiempo, si no nos damos cuenta, nos puede esclavizar y nos puede hacer perder el objetivo. Es importante, tenemos que sostener nuestra casa o las personas que están a nuestro cuidado, pero tenemos que ser sabios de no irnos tras las riquezas o dejar que nos demande mucho trabajo. Yo, por ejemplo, lo veo a mi jefe, que dudo que gane un 50% más de sueldo que yo, pero su compromiso con la empresa y su carga laboral o horaria probablemente es el 300 o 400% más que yo. Digo, comparando, ¿no? Gana un 50%, pero está 3 veces más o 4 veces más comprometido, que si a esta hora pasa algo en el aeropuerto, él tiene que estar, al que lo llaman, el que le traen los problemas al personal. Entonces él nunca se va a su casa y se olvida. Yo ahora se puede estar prendiendo fuego el aeropuerto. Mientras no sea mi horario de trabajo, yo no tengo ningún tema ahí. En cambio, otras personas están mucho más comprometidas, están todo el día esclavizados para eso, ¿no? ¿Y por qué? Por unas monedas más. Uno tiene que ser inteligente. A lo mejor yo puedo decir, bueno, puedo conseguir otro trabajo en el que gane el doble y trabaje lo mismo. Bueno, no hay ningún problema, está bueno. Incluso te va a servir para poder poner ese dinero a disposición de la obra. Pero si yo por ganar un poco más voy a terminar trabajando el doble y a lo mejor me puedo ajustar y seguir con lo que ya tengo, con lo que el Señor ya me ha dado y no hacerme esclavo de otra persona que me tiene empleada o de las riquezas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué otras cosas nos distraen de nuestros objetivos espirituales? Las preocupaciones, las ansiedades. Esto nos preocupa, que cómo vamos a hacer, que los niños, que tengo este problema, que en mi casa, que tengo un pariente enfermo. Un montón de cosas que nos distraen. No está mal ocuparse de esas cosas, pero digo, no tienen que hacernos perder el enfoque, ¿no? De eso estamos hablando, de este enfoque en el Señor. Lucas 10:38, está hablando de Jesús, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es decir, que Jesús se puso a enseñar y María le había sentado a escuchar al maestro enseñar. ¿Y qué hacía Marta? Dice, pero Marta, el versículo 40, se preocupaba con muchos quehaceres. Estaba ahí que tengo que limpiar, que tengo que preparar, que tengo que atender a todas. Seguramente había mucha gente en la casa, iba y venía. Entonces dice que se acercó y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, como que le reclama al Señor, le dice, che, va a dejar, ¿no ves que yo estoy a 4 manos y ella está sentadita ahí, no le decís nada, que me ayude? Dile pues que me ayude, dice. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Jesús le responde que ella tenía demasiados afanes y que de todo lo que nosotros tenemos que hacer, hay una sola cosa que es necesaria, indispensable, que es realmente importante, impostergable, y dice, María la ha sabido elegir y no se la vamos a quitar. Tenemos que discernir también, para no perder el enfoque, lo importante de lo demás. O sea, son cosas que hay que hacer, porque no creo que Jesús estuviera tratando de decir que deje la casa que se caiga abajo o que no se hagan las cosas que hay que hacer, pero hay momentos en que son para el Señor y los tenemos que aprovechar. Hay cosas que son no negociables para Dios, ¿no? Y esas cosas las tenemos que aprovechar, porque si no nos estamos desviando, estamos perdiendo el foco. María tenía una oportunidad increíble, tenía el maestro ahí y la otra quería que se ponga a limpiar o a servir o a cocinar, no sé qué. No. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender a disciplinar en nuestra vida. Por ejemplo, a mí me sorprendía mucho llegar a la iglesia y que faltara un joven porque estaba estudiando un domingo, por ejemplo, no, que mañana tiene una evaluación, entonces no vino para estudiar. Yo no tenía esa opción. No era negociable ir a la iglesia por estudiar y no por eso me tenía que sacar mala nota. Tampoco podía fallar en el examen. No, porque como fui a la iglesia no estudié. No, pero tenés 24 horas, tantos días a la semana para estudiar y justo va a estudiar el domingo a la tarde. Y entonces, como que uno tiene que ordenarse. Entonces decir, María, o mejor dicho, Marta, hace la comida, pero cuando el Señor está hablando, aprovechalo. Y este es el momento para escucharlo y después cocinaremos. Y si tenemos que esperar 1 hora más para comer, ¿qué pasa? No se cae el mundo. Entonces a veces perdemos el enfoque por no ser inteligentes en lo que es importante que hagamos, en lo que es la obra del Señor, en lo que es para Él, y las otras cosas que que son secundarias en definitiva, se pueden postergar. Lucas 14, está ahí cerquita. Este fue Lucas 10, Lucas 14, 16. Un hombre les cuenta una parábola, una historia. Dice, un hombre rico hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. O sea, él mandó, este hombre rico hizo un banquete, llamó a los invitados, le avisó, ya está todo listo, y dice que todos los invitados empezaron a poner excusa. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Este hombre estaba con un tema de un negocio, había hecho un negocio y quería ver qué era lo que había comprado, una tierra, ¿no? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, tengo que trabajar, voy a ver cómo funciona esto que he adquirido, te ruego que me excuses. Uno puso el negocio primero, otro puso el trabajo primero. El 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este puso su familia tal vez primero. Dice, no, yo no puedo atender tu llamado porque me casé. No es el mejor momento para mí. 21. Vuelto el siervo, que este hombre había mandado un siervo a llamar a invitar a la gente, dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No eran dignos, no iban a probar el banquete de este hombre, se había enojado porque lo habían desechado, lo habían rechazado. ¿Y por qué? Por otras cosas de la vida que eran justas, eran buenas, ninguna era reprochable, pero cosas que podían, a ver, si te casaste vas a estar casado para siempre, podés decir vengo a la fiesta y después sigo mi vida matrimonial.
el otro tiene 5, compró unos bueyes, bueno, no lo podés probar otro día, el otro que tenía que hacer ir a ver una hacienda, lo mismo. Son excusas, en definitiva, no es que no podían, sino que no le interesaba. Entonces este hombre rico que está representando a Dios dijo, bueno, lo vamos a rechazar y vamos a buscar a otro. Entonces estos personajes realmente la chocaron, realmente perdieron el objetivo y se estrellaron porque perdieron la oportunidad de ser convidados o entrar a ese banquete. Y resulta que cuando nosotros dejamos pasar las oportunidades o nos distraemos o nos desviamos del objetivo, resulta que lo termina aprovechando otro. Acá dice que mandó a buscar a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los que para tal vez estas personas que habían rechazado la invitación eran indignos, y esos fueron los que aprovecharon esta oportunidad. Entonces nosotros tenemos que ser sabios de no distraernos y poder darle al Señor el lugar que se merece en nuestra vida, ¿no es cierto? El primer lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de perder este enfoque? Además de estrellarnos. Dice, desconexión espiritual. Empezamos a pasar menos tiempo en oración. Nos olvidamos, hasta nos olvidamos de orar. Es como que nos alejamos de Dios. Perdemos como el interés. Empezamos a tener menos interés en la palabra, en leer, en aprender. Perdemos el gozo y la paz que provienen de una relación con Dios. ¿Sí? Nos empezamos a estresar, nos empezamos a preocupar más. ¿Por qué? Porque estamos más lejos de Dios y nos olvidamos de que todo está en sus manos, porque estamos agarrando demasiado nuestra vida a nosotros mismos. Entonces perdemos la paz, el gozo. Nos desviamos de la misión, del objetivo que Dios nos ha llamado a una sola cosa: ir y hacer discípulos. Es a lo que nos ha llamado, no nos ha llamado a otra cosa. Entonces nos desviamos de la misión porque estamos entretenidos, estamos haciendo otras cosas, estamos comprometidos con un montón de cosas que después nos cuesta también salir de eso. Entonces no estamos disponibles para hacer lo que Él nos ha pedido. Y dice que estas prioridades desordenadas conducen a decisiones equivocadas, ¿no? Porque uno está mirando esto y entonces estoy ocupado en eso. Y nuestra cabeza, nuestra energía está en cosas y seguimos tomando decisiones que nos siguen llevando por un camino que nos va desviando más y más. Bueno, rapidito, ¿cómo lo mantenemos al enfoque? Daniel 6:10. ¿Se acuerdan, Daniel? Que había salido un edicto que decía que no se podía orar, pedirle a ninguna otra persona más que al rey. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacer antes. Daniel tenía una costumbre, una disciplina. Entonces él todos los días oraba 3 veces, ni siquiera en contra de la ley, o con una ley en contra, mejor dicho, lo iban a sacar de su disciplina, ¿no? Esto es lo que yo hago para mi Dios y lo voy a mantener. Entonces una forma de no perder el enfoque es hacernos una costumbre, ¿sí? Hacernos una disciplina. Es decir, yo, no sé, por decir un ejemplo, yo me levanto, me preparo el mate, no sé, el café, lo que sea, y lo primero que hago es orar y leer la Biblia. O lo último que hago en el día es orar, o a la mañana y a la noche, o después de almuerzo, en el momento que cada uno tenga. O me levanto media hora antes o 1 hora antes de lo que lo hago normalmente para poder tener más tiempo en ese día para estudiar, para orar, para lo que sea. Pero es una disciplina. Estas cosas, la disciplina espiritual o la vida espiritual no crece en un árbol. No es que es algo mágico de decir, Dios me ilumina y me enseña las cosas. No, tengo que yo proponérmelo y esforzarme y sentarme. Así como uno se pone las pilas si quiere lograr algo, si quiere estudiar, se levanta temprano, va a hacer el curso, paga la carrera si hay que pagarla, o si voy a trabajar, me levanto a la hora que voy, me cepillo los dientes, salgo a la calle, haga frío, haga calor, esté nevando, sea invierno, sea verano, lo hago porque lo tengo que hacer, porque me he propuesto trabajar, o porque me he propuesto estudiar, o porque me he propuesto ir al gimnasio, o porque me he propuesto aprender a tocar un instrumento, lo que sea. Uno se disciplina y se esfuerza y lo hace. Ahora, cuando se trata de estudiar la Biblia o de orar, un día sí, el otro no, un día más temprano, el otro más tarde, 4 días ya me olvidé, después, cierto, trato de ver todo lo que no vi, y así, a los ponchazos. Entonces Daniel nos da ejemplo de que era un hombre disciplinado y tenía una conducta. Nosotros tenemos que imitar eso.
Romanos 12:12, los leo para que no nos demoremos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra forma de mantener el enfoque es renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que aprender a pensar como una persona espiritual. Tenemos que formar en nosotros, dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Nuestra mente tiene que ser transformada. Tenemos que dejar de darle prioridad a lo que no es prioritario para Dios, empezar a darle prioridad a lo que es prioritario para Dios. Tenemos que aprender a tomar decisiones basados en lo que el Señor quiere y no en lo que a mí me gusta, etcétera, etcétera. Un montón de otros ejemplos que podemos poner acerca de que nuestra mente vaya trabajando de una manera distinta. Esto nos ayuda a no perder el enfoque. Cuando nosotros pensamos como dice el dicho, como un hijo de vecino, como una persona, un ser humano normal más, tomamos decisiones parecidas a los otros, pero nosotros tenemos que tener otra mentalidad, tenemos que tener una mentalidad renovada por el Espíritu Santo. Otra cosa, miren, este pasaje me encanta, también se lo voy a leer rápido, Nehemías 6. El título es, o sea, el punto es vivir con un propósito, con un objetivo claro para nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿A qué apuntamos? Obviamente tenemos que apuntar a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Dice Nehemías 6, del 1 al 4. Miren, escuchen, presten atención. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, cuenta, ¿no? Miren la respuesta que él le da. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. O sea, les respondió: no puedo ir porque estoy trabajando acá, estoy haciendo esto. Y dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. El tipo estaba concentrado, enfocado, no lo iban a sacar. Él lo quisieron tentar, lo quisieron llevar por otro lado, le dijeron: tenemos algo que hablar con vos. Pero él dijo: no, yo estoy haciendo una obra y si yo me voy a hablar con ustedes, dejo de hacer la obra. No voy a dejar de hacer la obra por otra propuesta o por lo que alguien me quiera decir. El Señor me ha mandado a hacer esto y yo lo voy a hacer. Y le mandaron 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y él siempre respondió de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que responder también de esta manera. Yo hago una obra y no la puedo dejar de hacer para ir a hacer otra cosa, porque si voy a hacer otra cosa, esto no se va a hacer. Y el Señor me mandaba a hacer esto, no ir a hablar con vos, por ejemplo, ¿no? Así que nosotros tenemos que enfocarnos y decir: todo lo que me distraiga a mí del objetivo que Dios me ha puesto, todo lo que me distraiga que sea posible de cortar, ¿no? Como decía el primer texto que leímos, despojarnos del peso. Hay cosas que no las puedo cortar. Yo puedo decir: no, mi hijo me distrae, así que lo doy en adopción. No, por supuesto que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que nosotros sabemos que no nos sirven, no nos edifican, no nos ayudan a lo que tenemos que hacer. Entonces, todo lo que nos estorbe, nos distraiga para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, le decimos que no. Porque simplemente nos va a sumar una cosa más, un barullo en la cabeza, una pérdida de energía, de tiempo, de dinero, de lo que sea, que no nos colabora. Yo tengo una obra y no la voy a dejar, decía Nehemías. Simplemente para mencionar otra manera de no distraernos, dijimos disciplinarnos espiritualmente, poniéndonos una conducta como hacía Daniel, renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar para tomar las decisiones, viviendo con un propósito. Esto es lo que yo tengo que hacer y a toda mi vida la voy a ordenar y enfocar en eso, como Nehemías. Dependencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas: anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Nosotros deseamos cosas, nos damos nuestros gustos constantemente y no andamos en el Espíritu. Entonces eso nos hace perder el enfoque. Y tener comunión con los hermanos, con la iglesia, con otras personas que están enfocados, también nos ayuda, ¿no? Ese contexto nos ayuda. Dice el libro de Hechos que los primeros cristianos, dice, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, es decir, en enseñar, en escudriñar, en atender lo que ellos les enseñaban, en tener comunión, en recordar al Señor Jesús y en estar orando. ¿Sí? Esas cosas, ese juntarnos, como decía Darío también al principio, nos hace bien, nos enfoca, porque obviamente si yo estoy todo el día junto con mis compañeros de trabajo, por nombrar a alguien, porque son los que puedo nombrar, bueno, ¿a qué me van a llevar ellos? ¿Qué incentivo voy a tener para
con ellos, para las cosas seculares, para las cosas del mundo, para cosas incluso que ni siquiera son buenas, tal vez en algún caso. Pero si me junto con gente que está pensando en el Señor, que quiere servir al Señor, que está adorando a Dios, que está orando, que está pensando en la obra, bueno, yo me voy a empapar de eso y me va a ayudar y yo voy a colaborar también con eso. Entonces, la comunión con la iglesia, con los hermanos, juntarnos, estar hablando de las cosas del Señor, proponiendo los proyectos, viendo lo que vamos a hacer para la obra, todo eso también nos ayuda a no perder el enfoque. Porque si yo ando en cualquier otra cosa, bueno, el hermano me llama, che, vos podés hacer esto, qué sé yo, tal cosa, y como que te ayuda a enfocarte. Un ejemplo, algo que me pueden pedir, me ayuda a enfocarme, o sumarme a un ministerio, algo que algunos hermanos estén haciendo. Todo eso me ayuda a ocupar mi tiempo y mi energía, mi mente en las cosas del Señor. Como para terminar con algo que podemos llevarnos, reflexionar sobre áreas en la vida, en nuestra vida, que hayamos perdido el enfoque y pensar qué medidas concretas vamos a tomar para corregirlo. ¿Por qué termino con esto? Porque a veces uno da un mensaje o habla y bueno, y uno entiende, ¿no? Pero lo bueno es llevarnos no solamente la idea de lo que hemos aprendido, sino decir, bueno, ¿cómo lo voy a aplicar a esto? Lo tengo que hacer, ¿eh? Entonces, me gustaría que nos vayamos pensando, bueno, yo creo que esto lo tengo que cortar, en esto estoy desenfocando, esto me está estorbando, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a dejar esto? ¿Voy a hacer lo otro? ¿Voy a limitarme en esto? Lo que sea. Cada uno sabe cómo es su vida, lo que puede y lo que no puede, y decir, bueno, a partir de este momento yo voy a tomar esta decisión y la voy a tratar de llevar a cabo para que no me distraiga de lo que el Señor me ha llamado, porque ya vimos lo que pasa cuando sacamos los ojos de Cristo. Si somos Pedro, nos hundimos. Si vamos manejando, nos estrellamos contra un árbol. Si somos Marta, terminamos haciendo de todo menos escuchar a Dios. Así que bueno, este es el desafío para mí y para cada uno de nosotros.